Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Eso es entendible, pero normalmente la palabra de Dios nos anima a que podamos participar cada domingo para poder ser bendecidos por el conocimiento y la reflexión de la palabra. En el día de hoy, hermanos, voy a estar iniciando, digámoslo así. Ustedes saben que no tengo como una frecuencia definida para estar aquí visitándoles, pero voy a hacer todo lo posible para que cada vez que venga podamos estar viendo algo de enseñanzas basadas en la carta de los Colosenses. Entonces, en el día de hoy voy a iniciar y espero, a medida pues que las condiciones y el Señor lo permitan, al estar aquí con ustedes, voy a continuar con esta serie acerca de esta carta tan importante. Bueno, toda la escritura es importante y tiene mucho para nosotros, pero esta carta de los Colosenses es una carta muy especial en el sentido de que es una carta cristocéntrica. O sea, toda la escritura es cristocéntrica, pero esta carta tiene algo muy especial en cuanto a eso. Entonces, vamos a tener esta serie, Dios mediante, y vamos a comenzar en el capítulo 1. Mínimo hay 2, 3 enseñanzas en el capítulo 1, porque yo creo que vale la pena poder mirar cuidadosamente los principios y las verdades que están contenidas en esta primera parte, que son verdades espirituales muy importantes para nuestra edificación y nuestro crecimiento como creyentes y también como iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana y gracias por la manera como tú, Señor, estás siempre dispuesto y a la expectativa de que podamos aprender de ti, de tu palabra, y que nosotros también respondamos en obediencia, en fe, en confianza en ti, en lo que tú nos has dicho. Señor, permite que este propósito en el día de hoy se cumpla y que por lo menos nosotros salgamos hoy de aquí con un desafío, con un reto para pensar, para reflexionar, y que también tú sigas obrando en nuestros corazones para poner en práctica cada uno de estos principios que vemos aquí, Señor.
Pedimos para que tú, Señor, transformes, renueves nuestro entendimiento a fin de que nosotros podamos comprender que tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a mirar el título o tema de esta enseñanza de hoy, la cual le he puesto el nombre de Acción de Gracias por el amor y la madurez en el cuerpo de Cristo. Entonces, alguien por favor que nos lea el pasaje en el cual nos vamos a ocupar en el día de hoy, que es Colosenses 1, del 1 al 8. Alguien por favor que lo pueda leer. Gracias y paz sean vosotros, de nuestro Padre y del Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro, Señor, habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos vosotros, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de Dios, aquella que ha llegado a nosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también vosotros, que provisto por Dios, la gracia de Dios. Por habéis aprendido que pasás nuestro concierto amado, que es un bien ministro de Cristo para vosotros, también nos ha declarado vuestro amor en Cristo. Ok, muy bien, gracias Henry. Vamos a mirar de pronto un poquito acerca del contexto para poder comprender algo acerca de cuál es el mensaje primario de esta carta a los colosenses, pero que todo lo que va desarrollando en este mensaje tiene que ver con el cumplimiento del propósito y del mensaje principal. El mensaje principal de esta carta es hacer un énfasis en la preeminencia y la superioridad de Jesucristo y la relación que tiene esa superioridad y esa preeminencia con los creyentes. Y en cuanto a propósitos de esta carta, a pesar de que habían creyentes en esta iglesia que eran creyentes muy fieles y sinceros, pero ellos estaban siendo influenciados, digámoslo así, influenciados por algunas doctrinas que estaban persuadiendo a la iglesia a desviar su mirada de Cristo y a poner su mirada para su relación con Dios y para su plenitud, poner su mirada en seguir doctrinas de hombres, en poner su mirada en adoración a otros, como por ejemplo seres espirituales, como ángeles, pero también abstenerse de comer alimentos, observar ritos y tradiciones judías, o inclusive hasta maltratar el cuerpo con ayunos para poder tener plenitud espiritual. Entonces, era una problemática tremenda la que estaban viviendo estos hermanos. Entonces, uno de los propósitos del apóstol al escribir esta carta es el contrarrestar todo ese tipo de pensamientos y doctrinas y combatir, ¿no? Combatir todas esas herejías que estaban haciendo daño a los creyentes. Y el otro propósito era lo que les presenté ahorita en el mensaje principal, era el de presentar la supremacía de Jesucristo, o sea, ver a Jesucristo como superior ante los ángeles y por encima de toda tradición humana. La suficiencia de Jesucristo para la salvación, para la redención, para la reconciliación y como fuente verdadera de conocimiento espiritual
para tener una relación con Dios. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos beneficia a nosotros esta carta o en qué cobra relevancia para nuestro contexto actual de iglesia? En primer lugar, nos permite profundizar en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Y esa es una de las tareas que nosotros tenemos como creyentes, es profundizar una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿cierto? Al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Es una relación íntima y personal. Entonces, esta carta nos ayuda a conocer al Señor, su carácter, sus atributos, pero también su voluntad para con nosotros. También podemos ver la conexión que hay entre la superioridad de Jesucristo, su supremacía y nuestra vida práctica. O sea, esta carta explica muy bien cuál es esa relación. Y vamos a ver entonces cómo podemos relacionar estos temas, el mensaje, el propósito con estos versículos que vamos a ver el día de hoy hasta el versículo 8. Entonces, en términos generales, este pasaje inicia con una oración de acción de gracias por los creyentes de esta congregación y una afirmación por la manera como ellos han crecido en amor. El apóstol no comienza presentando la problemática que tiene, que hay una problemática, pero el apóstol no comienza con eso. El apóstol comienza con palabras de afirmación, con deseos de bendición y también orando por ellos en acción de gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en ellos, por la obra de Jesucristo en ellos. Entonces, ¿qué ejemplos hay aquí en esta carta con los que nosotros podamos identificarnos? Perdón. Hay algo importante en esta carta que nos muestran, nos transmite un mensaje acerca de cuál es el propósito y la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia o para qué existe la iglesia como comunidad? O sea, internamente, ¿para qué existimos como comunidad? ¿Y para qué existimos como iglesia en el mundo? O sea, hacia afuera. Hay dos funciones. Una es la función de la iglesia dentro, aquí entre nosotros, pero también hay una función hacia afuera, hacia el mundo. Y esta carta, en este pasaje inicialmente, nos ayuda a ver ese propósito de Dios o lo que, para la manera para la cual Dios nos ha establecido a nosotros como iglesia. Es eso. Y es para qué existimos internamente, para qué existimos como comunidad. Y también este pasaje particularmente habla algo acerca de para qué existimos en el mundo, o sea, hacia afuera. Vamos a mirar algunos aspectos que trata esta carta. Inicialmente hay un encabezado de saludos y bendiciones. Hay una acción de gracias por la perseverancia y la fidelidad en el Evangelio. Estoy hablando hasta el versículo 8, que es el pasaje que nos ocupa en el día de hoy. La esperanza en Cristo da fruto. La esperanza en Cristo produce fruto. Y también hay un ejemplo de fidelidad y de perseverancia en el Evangelio, versículos 7 al 8. Entonces vamos a iniciar con el encabezado de la carta. Es importante poder tener un poquito de contexto. Pablo dice ahí como remitente de la carta, Pablo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo, o sea, ambos están involucrados allí, y está dirigida a hermanos, los hermanos de esta iglesia, de Colosas.
personas como nosotros, personas con virtudes, con cualidades, con fortalezas, pero también con problemáticas, como nosotros. ¿Ok? Entonces, en esta parte del versículo 1 y 2, el apóstol hace una afirmación y una aprobación a los creyentes antes de entrar a mencionar la problemática. Los llama, miren cómo los llama, de qué manera especial, santos y fieles. Así los llama, santos y fieles. Entonces, santos no es porque sean perfectos totalmente, sino santos han sido escogidos por Dios a través de la obra de Jesucristo para vivir una vida santa, escogidos, eso es lo que quiere decir, escogidos. Pero también hay algunas bendiciones y deseos de Pablo, es que tengan gracia y paz de parte de Dios Padre y de parte del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol comienza con bendiciones, no comienza con problemáticas, sino con bendiciones. Y eso tiene un mensaje importante. ¿Sí? Pablo quiere afirmarlos inicialmente por lo que son, no inicialmente hacer una exhortación, aunque la hace. Pasamos. La segunda parte, acción de gracias por la perseverancia y la fidelidad en el Evangelio, versículos 3 y 4, porque el apóstol dice que siempre está orando por ellos, dándole gracias a Dios, Padre, y al Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen los unos para con los otros. Ahí está expresando la acción de gracias y habla de dos cosas básicamente, por los cuales Pablo está expresando una acción de gracias. Una es por las buenas noticias que le han llegado acerca de la fe que tienen en el Señor Jesucristo. Son buenas noticias. En un mundo que está lleno de malas noticias, una buena noticia es que hay gente que está escuchando y respondiendo al Evangelio. Esas son buenas noticias. Eso no lo vemos en el noticiero. Esas noticias no están en el noticiero. Esas noticias están en la Escritura y están en medio de nosotros que estamos viviendo esa realidad. Pero esas noticias contrastan con las malas noticias, son buenas noticias. Y la otra era por la manera como ellos estaban viviendo esa realidad como creyentes. O sea, amándose los unos a los otros. Y esas son dos características importantes que todo creyente debemos desarrollar, ¿no? La afirmación de nuestra fe en la obra de Jesucristo y también el desarrollar el amor los unos con los otros. Entonces quiero mirar primero la parte de la oración que hace el apóstol, en la cual nos comunica, cuando el apóstol ora, nos está comunicando la expectativa de Dios, el deseo de Dios y la satisfacción de Dios por el crecimiento espiritual, particularmente por el avance espiritual que estos hermanos estaban logrando. Esta oración está enfocada en una acción de gracias por su respuesta al Evangelio y por la manera como ellos habían respondido a Cristo y que esto estaba siendo una realidad en ellos al mostrar el amor los unos para con los otros. Y esa es una característica de nosotros como comunidad, ¿no? Lo que les decía al principio. Aquí este pasaje nos está a nosotros enseñando para qué existimos nosotros como comunidad. Y es la característica principal, es lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une a nosotros como comunidad? ¿Qué nos une a nosotros como comunidad? No nos une algo superficial. No nos unen gustos o actividades en común. Podemos tener gustos o actividades en común, pero eso no es lo que nos une como comunidad.
No nos une como comunidad actividades sociales. Eso está bien. No estoy diciendo que está mal, sino que no es el fundamento y la base de lo que nos une. Nos une Cristo y su obra en la cruz. Entonces, a partir de eso, nosotros somos una comunidad donde debemos reflejar lo que hemos recibido. Recibimos de Jesucristo gracia, amor, y también tenemos que reflejar eso mismo. Y estos hermanos estaban entendiendo eso. Esa era una característica en la cual el apóstol estaba enfatizando en ellos, ¿no? Que estaban creciendo en el amor de Jesucristo. Entonces, no solamente el apóstol tuvo noticia de la fe de ellos, sino también de cómo esa fe se estaba evidenciando en la vida de ellos los unos por los otros. Nosotros, como creyentes, podemos seguir también ese modelo de oración en acción de gracias por el crecimiento. Es decir, que esto sea una realidad en nosotros, eso debe convertirse en una acción de gracias para nosotros como comunidad. Eso es algo que nosotros necesitamos, en lo que necesitamos crecer, y es no enfocar nuestras oraciones o nuestras acciones de gracias únicamente para nuestras necesidades personales, físicas o económicas. Esas son buenas razones, no estoy diciendo que son malas razones, son buenas razones, ¿cierto? Orar por nuestras necesidades físicas y económicas es totalmente legítimo, sino que también necesitamos tener en cuenta expresar agradecimiento a Dios por la manera como Dios está obrando en nosotros como comunidad. Eso también deben ser motivos de dar gracias a Dios, de expresar acciones de gracias, porque la acción de gracias representa adoración a Dios. Significa que estamos reconociendo la manera como Dios está mostrando su amor y su gracia en nosotros. Nosotros necesitamos orar por el crecimiento espiritual también, y no solamente acción de gracias, sino que aquí vemos en esta carta lo importante que es el crecimiento espiritual para Dios, el desarrollo, que lo espiritual no sea algo estático, sino que sea algo dinámico en nuestras vidas. El crecimiento espiritual nuestro, el de la familia y el de la iglesia. Eso es lo que nos está transmitiendo en este mensaje. Orar para dar gracias porque nos dio la oportunidad, el privilegio de ser sus hijos por medio de Jesucristo y que pertenecemos a una comunidad. Qué privilegio el que tenemos de pertenecer a una comunidad. Una comunidad donde el fundamento y la base es el Señor Jesucristo. Ese es un privilegio. En algunos momentos puede ser, no estoy diciendo que sea, sino puede ser que no lo valoremos. Puede ser. Pero aquí nos está afirmando de que eso debe ser un motivo de acción de gracias, de pertenecer a una comunidad donde la base y la cabeza es Jesucristo. Eso debe ser una acción de gracias. Es un privilegio que podamos estar compartiendo y que seamos parte de la familia de la fe en Cristo. Voy a presentar algunos ejemplos de oración, cosas por las cuales nosotros también podemos orar, que uno puede decir, ay, yo ni pensaba que por eso se podía orar y dar acción de gracias. Pero nosotros podemos orar por nuevas personas que están conociendo el Evangelio a través del contacto en la iglesia con otros hermanos. Esa es una acción de gracias, orar por eso, porque estamos dando adoración a Dios por lo que está haciendo. También por provisión de Dios de personas que nos ayudan en las tareas de los domingos, en la celebración. Esos son motivos de acciones de gracias. ¿Sí? Uno llega y ve personas que están preparándose para alistar todo lo que tiene que ver con la celebración, para que la celebración pueda llevarse a cabo. Eso es amor.
Ahí se ve el amor, se ve el interés. Y eso sería bueno también que estuviera dentro de nuestras acciones de gracia. La provisión de Dios por personas que están dispuestas a dar discipulados, a dar estudios básicos. Son motivos para orar y también para darle gracias a Dios por la manera como Dios ha dispuesto y ha provisto por su gracia. La provisión de Dios por los hermanos que están dispuestos a mostrar amor en diferentes maneras, consolando, animando, mostrando generosidad, compartiendo sus recursos. Los hermanos que están en posición de líderes en un grupo familiar. Eso es provisión de Dios y necesitamos exaltar y dar gracias a Dios. Sigamos. ¿Cuál es el motivo por los cuales estos hermanos experimentaban relaciones fuertes y duraderas? Esa es otra razón por la cual el apóstol da gracias. En los versículos 5 y 6 dice el apóstol, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Miren cómo todo está fundamentado en el Evangelio. No está fundamentado en nosotros, en nuestras obras, en lo que nosotros hacemos. Está fundamentado en Cristo, en su obra y en el amor de Cristo que ha sido también mostrado a nosotros. Ese es el motivo de experimentar relaciones fuertes y duraderas, pero también hay que mencionar que este es otro aspecto por el cual nosotros existimos como comunidad, y es el fortalecer relaciones. Fortalecer relaciones los unos para con los otros, donde mostramos el amor los unos para con los otros. No es solamente venir un domingo y sentarnos a escuchar una prédica, una enseñanza, como lo queramos llamar. Ese no es el propósito de la iglesia. Eso hace parte, claro, eso hace parte de nuestra vida de comunidad y de iglesia. Pero realmente lo que Dios quiere como comunidad hacia nosotros es que nosotros podamos estrechar relaciones fuertes, relaciones duraderas, no que seamos entes independientes y solamente estamos juntos cuando nos sentamos los domingos uno al lado del otro, sino que eso va mucho más allá. Y eso era lo que el apóstol estaba afirmando en ellos. Entonces, ¿cuál era el motivo que estos creyentes estaban creciendo en amor de manera desinteresada? Estaban mostrando realmente el amor de Cristo, los unos para con los otros. Y el apóstol lo menciona. Vamos a irnos por la esperanza de vida que los une. Esa era la base, el fundamento, el motivo de que estos creyentes estuviesen experimentando relaciones fuertes los unos para con los otros, porque estaban fundamentados en Cristo, en su obra en la cruz y en su identidad por lo que Cristo había hecho por ellos. Entonces, al ellos haber respondido a Cristo y entender lo que habían obtenido por Jesucristo, la vida eterna y la expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios en ellos, eso era lo que les estaba uniendo. No los unía los gustos, ni las edades, ni el género, nada de eso. Era la esperanza que Cristo les había dado. Eso es lo que compartían. Sus lazos, los lazos que habían creado de manera fuerte, no provenían de relaciones superficiales, ni tampoco de relaciones como las de un club social. Aquí estamos en el club italiano, pero no somos, ¿cierto? No somos un club, somos una comunidad dentro del club italiano. Pero es diferente, ¿cierto? Esto es algo mucho más profundo. Nuestras relaciones y nuestra comunión los unos con los otros
debe provenir de la esperanza, de la fe y de la esperanza que tenemos en Cristo por nuestra común salvación y de lo que Dios nos ha prometido para el futuro. En eso es que se debe basar nuestra común visión y perspectiva para que nosotros podamos fortalecer nuestras relaciones. Lo que Cristo ha hecho y lo que ha prometido que va a hacer también en nosotros. La promesa de la glorificación en el futuro, de vivir una eternidad con Él, disfrutando su presencia, donde vamos a ver en el futuro también la contundencia de la justicia de Dios hacia la maldad. Donde nosotros vamos a experimentar la eliminación del dolor y del sufrimiento. Eso era lo que nos unía y eso es lo que nos debe unir a nosotros también, para poder proyectarnos y lo que proyectamos debe tener una implicación en el presente. Y es que tenemos una esperanza en común, la esperanza de lo que Jesucristo ha prometido, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos un edificio no hecho de manos en los cielos, no aquí en la tierra. Entonces, el hecho de compartir esa misma esperanza que nos ha sido dada al estar unidos con Cristo, eso es lo que debe producirnos también ánimo para fortalecer relaciones fuertes, para amarnos, para cuidarnos también. Eso hace parte de nuestra relación con Dios y con la comunidad. Cuidarnos. Y no vamos a decir como dijo Caín cuando yo le pregunté, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa es una lección grande. Y a nosotros Dios también nos va a preguntar, ¿y tu hermano? Yo no tengo nada que ver con mi hermano, él verá lo que hace. Eso fue lo que le dijo, ¿cierto? Caín a Dios. Si tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos, de cuidar, de amar, etcétera. Todo lo que hemos mencionado con el fin de poder estrechar relaciones fuertes. Cuando uno tiene algo en común con otros, cuando tenemos algo en común, eso nos motiva a preocuparnos, a interesarnos por otros. Pero aquí lo que nosotros tenemos en común es algo muy grande, lo más grande que pueda existir. Y es la obra de Jesucristo, sus promesas y sus recursos para nosotros. Entonces, por eso es importante que tengamos claridad y seguridad, hermanos. Una de las enseñanzas que veo aquí es cuál es nuestra esperanza en esta vida. Es lo que, bueno, no lo tengo allí todavía, pero lo voy a mencionar. ¿Cuál es nuestra esperanza en esta vida? Preguntarnos dónde o en quién nosotros tenemos puesta nuestra esperanza. ¿Tenemos esperanza puesta en los hijos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, si tenemos la esperanza puesta en nuestros hijos. Y ya perdimos. Si tenemos puesta la esperanza en los hijos, ya perdimos. Tenemos puesta nuestra esperanza en el trabajo que tengo ahora para asegurar una pensión para mi futuro. No digo que eso está mal, sino que si nuestra esperanza es eso, que si nuestra esperanza es tan limitada, si estamos poniendo la esperanza en cosas terrenales, estamos desenfocados totalmente. Si nuestra esperanza no está puesta en las cosas de arriba, como se nos exhorta una y otra vez en la Escritura, poner la mirada en las cosas de arriba, en lo celestial y no en lo terrenal. Entonces no vamos a poder experimentar juntos todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No vamos a poder estar
conectados todos con lo que el Señor quiere para nosotros como comunidad y poder vivir la comunidad a plenitud. Es la esperanza lo que nos debe unir a nosotros para poder experimentar el amor. La esperanza de lo que Cristo nos ha prometido a nosotros y no lo que cada uno tiene como una esperanza para su vida. Entonces, la pregunta es, ¿estamos basando nuestra esperanza en lo terrenal antes que en las promesas de Dios? Bien, vamos a mirar otra, sigamos. Hay allí, que es lo que les ha dado a ellos la esperanza de la vida eterna, y Pablo menciona, pasa atrás un momentico, en el versículo 5, lo que les ha dado a ellos la esperanza de la vida eterna es la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio debe ser el fundamento y la razón por la cual nosotros existimos como comunidad con el fin de fortalecer relaciones de amor fuertes. Entonces miren que aquí estamos viendo cómo va surgiendo todo, porque es como una cadena de verdades que van llevando la una a la otra, porque el amor entre ellos proviene de una esperanza. El amor de esta iglesia, y Pablo estaba afirmando eso, que qué buena cualidad que estos hermanos tenían, estaban desarrollando eso, ¿no? Pablo les estaba afirmando. Eso era una buena noticia para Pablo, que estaba escuchando eso. El amor entre ellos que provenía de una esperanza de la vida eterna que comparten por medio de Jesucristo, pero también que la esperanza está originada por la palabra del Evangelio, por la palabra del Evangelio. No puede haber esperanza de la vida eterna en los cielos si no proviene del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es quien efectúa la obra para la vida eterna. Depende de Él. Depende de su obra en la cruz. No hay otra manera en la cual se pueda obtener la salvación y la vida eterna, sino es por el arrepentimiento y por la confianza y la fe en Jesucristo, exclusivamente en Él para la salvación. No hay otra manera. Si usted que está aquí hoy aún no ha puesto su confianza en Jesucristo, no se ha arrepentido, hoy hay una oportunidad, y la oportunidad es para todos. La oportunidad es para todos de responder a Jesucristo en arrepentimiento y fe, para poder experimentar la relación con Dios y la vida eterna en este momento. Porque la vida eterna se comienza a disfrutar desde el momento en que respondemos a Jesucristo. Y hay tres aspectos importantes que en medio de todo ese mensaje, ahí está como implícito, hay tres aspectos que menciona el apóstol en este mensaje acerca del Evangelio, que es el fundamento de todo, que vale la pena mencionar. Uno es el alcance del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio había llegado hasta donde estaban los hermanos de Colosa, así como a todo el mundo. Es universal. El Evangelio no es solamente para los colombianos, los americanos. El Evangelio es para las islas Fiji, también para los africanos, para los musulmanes, es para todos. El Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. El Evangelio, el alcance del Evangelio, que es universal. Y eso está expresando algo, está transmitiendo un mensaje
Y es que el Evangelio también debe llegar a todas las naciones. Y nosotros hacemos parte de esa expectativa de Dios, de que el Evangelio llegue a todas las naciones. Aquí está María Isabel acompañándonos, que es un ejemplo de que ella fue a otra nación. Los Yupa es otra nación, ¿cierto, María Isabel? Aunque estén aquí en Colombia, pero los Yupa es otra nación. Ese mensaje nos vuelve a recordar que la palabra de la salvación necesita ser llevada a todas las comunidades del mundo. Por eso necesitamos tener nosotros una visión misionera, tanto a nivel local como a nivel global. Pero también habla del resultado del Evangelio. El resultado o el fruto del Evangelio, porque dice que daban evidencia ahí en el versículo en el que estamos ocupados en este momento. Dice, y lleva fruto que ha llegado hasta vosotros, hablando del Evangelio, llega hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis, y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El resultado del Evangelio o el fruto del Evangelio, y esa es una característica de cuando una persona se convierte. O sea, estos hermanos estaban mostrando frutos del Evangelio. No es que la salvación sea por obras, no es que los frutos les daban la salvación. Es más bien que el fruto y la evidencia, ¿cierto?, es un resultado de la salvación, de que son salvos. Entonces, cuando una persona responde a Cristo, hay evidencia de cambios en su vida. Se nota que es una persona que ha nacido de nuevo. Y eso es lo que conocemos como la conversión. Y es lo que Pablo está mencionando aquí, allí, un poco implícitamente, pero está hablando del fruto de la conversión. Y hay algunos cambios que podemos mirar, podemos mencionar, cuando una persona cree en el Evangelio, pone su confianza en Jesucristo, exclusivamente en Jesucristo para la salvación, es que es una persona que desea pasar tiempo con hermanos que comparten su fe, que comparten su esperanza, ministrándose y edificándose los unos a los otros. Ese es un fruto. Y es lo que estos hermanos estaban mostrando. Las relaciones fuertes, las conexiones fuertes los unos con los otros. Desea compartir con sus hermanos. Pero también es una persona que desea desarrollarse en su conocimiento de Dios a través de la palabra. Desea conocer cada día más a Dios, desea estar cerca de Dios, desea poder profundizar en quién es Dios y de la voluntad para su vida. Pero también es una persona que progresa en santificación. Todo eso es fruto, todo eso es evidencia, y es lo que el apóstol estaba mencionando. Progresar en santificación en su relación con Dios, en luchar con hábitos pecaminosos. Esos son los frutos del Evangelio. Y el tercer aspecto que habla en cuanto al Evangelio es el momento en que impacta el Evangelio. ¿Cuándo es que impacta el Evangelio en la vida de una persona efectivamente? Cuando se oye y se conoce la gracia de Dios por medio de Jesucristo y se responde a Él. Es el momento en que impacta el Evangelio, y Pablo está haciendo énfasis y reafirmando esa realidad, ¿no? Ese momento cuando ellos respondieron a Jesucristo. Entonces, el Evangelio se trata de eso. El Evangelio es de escuchar las verdades acerca de Dios y de la salvación por medio de Jesucristo y responder. No nos podemos quedar solamente con un solo aspecto, sino son dos. O sea, uno es lo que hace Jesucristo, pero otro es nuestra respuesta a lo que hizo Jesucristo. Y por eso nosotros como iglesia tenemos una práctica, que es cuando una persona
termina el estudio básico, o una persona aparentemente ya tomó decisión por Cristo, queremos hacer una autoevaluación del estudio básico para poder entender o para poder de pronto discernir un poco dónde está espiritualmente la persona, si entendió el Evangelio y cómo respondió al Evangelio. Es importante poder entender, no solamente es dar el Evangelio o que solamente la persona venga un domingo, sino es hacer un seguimiento a la vida de la persona para poder entender si realmente hay entendimiento y hubo respuesta, y hay respuesta de la persona a Jesucristo. Algunas personas creen que uno es cristiano desde que nace. Como yo no nací en un hogar cristiano, entonces yo soy cristiano. ¿Desde cuándo? Uno le pregunta a veces a la persona cuando está haciendo seguimiento, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que nací. No. Uno no es cristiano desde que nace. La oportunidad es para todos, claro. Desde que tiene la edad para responder, claro que sí. Pero no es desde que nace. Ni es porque la persona vivió en un hogar cristiano. Una persona es cristiana cuando es consciente de que es pecador y se arrepiente de sus pecados y pone su confianza exclusivamente en Jesucristo para su salvación. Allí es cuando una persona comienza a ser cristiana. Pero no desde que nace. Entonces, no se puede considerar una persona cristiana si nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo para responder a Él en arrepentimiento y fe. Nosotros como padres sí tenemos responsabilidad de guiar a nuestros hijos desde pequeños, guiarlos a conocer el Evangelio, guiarlos a entender que son pecadores igual que nosotros, que tuvimos necesidad de poder responder a Jesucristo en arrepentimiento y fe. La última parte, y el apóstol Pablo, en medio de la afirmación que hace, también muestra un ejemplo particular, un ejemplo de fidelidad y de perseverancia en el Evangelio. Una persona que está mostrando fruto también, un ejemplo específico, menciona un personaje que identifica con dos características. Pablo le dice, consiervo amado y fiel ministro. ¿Qué significado tiene esta palabra o este testimonio, este ejemplo que Pablo está mostrando para nosotros y para la carta? Este hombre tiene un papel muy importante en esta iglesia porque, según algunos comentaristas, y también porque se menciona en otra parte de la carta, capítulo 4, versículo 12, Epafras fue un líder que evangelizó y estableció iglesias en toda la región allí a la que pertenece la ciudad de Colosas. El ministerio de este hombre no era tan ampliamente conocido, o sea, no es que se haga un énfasis tanto, pero solamente con estas características es suficiente para entender lo que significó este varón como un ejemplo de testimonio que el apóstol da. ¿Qué cosas podemos nosotros aprender de este hombre fiel y apasionado por el Evangelio? Un hombre fiel, constante y perseverante en esta tarea a la cual Dios le había llamado. Una de las cosas que nosotros podemos aprender es la fidelidad. La fidelidad. Qué difícil a veces, ¿no?
es a veces permanecer a través del tiempo fiel. Pero esa es una característica que Dios nos enseña de Él, la fidelidad en el tiempo. Eso es algo que nos debe caracterizar y es algo en lo que nosotros debemos crecer también. Necesitamos reflejar la fidelidad de Dios en lo que hacemos. ¿En qué cosas, por ejemplo? Fidelidad en nuestra relación con Dios, con Cristo. Fidelidad en la obediencia a Dios. Fidelidad en nuestras responsabilidades ministeriales. Fidelidad y constancia en evangelizar, en discipular, en ministrar a otros. Fidelidad y constancia en nuestra participación en las actividades que tenemos como comunidad precisamente para fortalecernos. Las actividades de comunidad permiten que podamos fortalecer nuestros lazos, los unos con los otros y con Dios. Nos ayudan a eso. La celebración dominical, por eso les dije al inicio, este es nuestro reposo. Este debe ser nuestro reposo. Y a veces podemos decir, no quiero decir que es así, no, pero puede ser que de pronto un domingo quiero quedarme descansando, viendo una serie. Ay, qué chévere, muy sabroso, ¿verdad? Sí, yo también quisiera, pero me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Es un chiste. Sí, claro, o sea, todo el mundo, todos quisiéramos, ¿verdad? Quedarnos domingo descansando. Pero no, o sea, ¿cuál es el mejor reposo? Este es nuestro reposo. Entonces, la fidelidad es una virtud que necesitamos desarrollar. No es algo opcional o algo que es solamente para algunas personas que son más espirituales. Es una cualidad que todos debemos desarrollar. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para llevar a cabo el ejemplo que hemos visto? Necesitamos ejercitarnos en el amor y necesitamos ejercitarnos la comunión los unos para con los otros. Y hay diferentes maneras en que lo podamos hacer. En la oración los unos por los otros, y es lo que semana a semana hacemos en los encuentros de grupo familiar. Estamos orando los unos por los otros por nuestras aplicaciones, pero también por otras necesidades que tenemos a nivel de iglesia. Cuando nos edificamos y nos ministramos los unos a los otros, estamos ejercitando la comunión para estrechar relaciones y lazos los unos para con los otros. Cuando sacamos tiempo para discipularnos y enseñarnos los unos a los otros. Hay hermanos que sacan tiempo para poder discipular a otros. El discipulado hace parte importante de este proceso, de estrechar lazos los unos con los otros y con Dios. Recordemos que esto no es solamente algo de que, no, esto es, lo más importante es mi relación con Dios. ¿Uno ha escuchado eso? Yo no necesito ir a una iglesia. Yo tengo mi propia relación con Dios. Eso, hay algo que no está bien ahí. Hay algo que no está bien, ¿cierto? Porque es que el mismo Dios es el que te está animando y el que está disponiendo una comunidad para que pueda crecer en las relaciones con otros y también con Dios. De todo esto hace parte de la comunidad, de discipularse los unos a los otros, de tener relaciones los unos con los otros, aconsejarse, consolarse, apoyarse en necesidades. Y esto es lo que el apóstol estaba diciendo, que ellos estaban creciendo en amor, los unos para con los otros. ¿Qué cosas podemos hacer también para llevar fruto y crecer?
pues que nosotros participemos, ¿verdad? En esto que hemos estado comentando, algunas oportunidades, que participemos en discipulados y en los cursos que ofrecemos como iglesia, que participemos activamente en los espacios que la iglesia crea precisamente para poder aprovechar oportunidades para crecer espiritualmente, participar en los encuentros de los grupos, los domingos, aprovechar oportunidades que tenemos para evangelizar, disciplinarnos para conocer a Dios a través de su palabra. En cuanto a nuestra fidelidad, teniendo en cuenta el ejemplo que Pablo dio en cuanto a la fidelidad, preguntas para hacernos. ¿Somos fieles en cuanto a nuestras responsabilidades? Responsabilidades con Dios. Recordemos que nuestras responsabilidades no son directamente o inicialmente con la iglesia. Nuestras responsabilidades son con Dios. Eso es lo que tenemos que ser conscientes y reflexionar. Si somos constantes en nuestra participación en las actividades que se preparan como iglesia para poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dispuesto en una comunidad. Si somos responsables con las tareas que se nos asignan y si somos fieles en ser generosos con las necesidades que tenemos como iglesia también. No estoy hablando de plata solamente, porque las necesidades no solamente son económicas, hay muchas necesidades. Entonces, no estamos hablando de ser generosos de manera económica, aunque sí lo incluye también, pero no es lo único ni hacemos énfasis en lo económico. Como conclusión, hermanos, esta primera parte de la carta habla de 3 virtudes. ¿Me pueden recordar cuáles son esas 3 virtudes que habla esta primera parte de la carta? Virtudes del cristiano. 3. Las 3 virtudes del cristiano. ¿Cuáles son las 3 virtudes que se desarrollaron aquí del cristiano? El amor, esa es una. La esperanza. El amor, la esperanza y la fidelidad, la fe en el Señor. Esas 3 virtudes son las que tenemos que desarrollar. La fe, la esperanza y el amor. Porque allí es donde se puede ver nuestra madurez y nuestro crecimiento como iglesia. Y eso contrasta con la perspectiva de que la vida cristiana solamente se limita a un evento religioso de los domingos, sino que va mucho más allá. Que el Señor nos ayude a experimentar y a desarrollar estas virtudes y estas características que hemos visto. Señor, gracias te damos, Padre, por esta mañana y gracias por tu palabra y por lo que tú nos has enseñado. Damos gracias, Señor, en este día como una aplicación de esta verdad que hemos visto. Gracias por tantas personas en la iglesia que están dispuestas, Señor, a poder amar a otros en diferentes maneras. Gracias por los que trabajan los domingos para alistar todo lo que tiene que ver con la celebración. Gracias, Señor, por los que están dispuestos para dar de su tiempo y de sus recursos para hacer un estudio básico con otro, un discipulado, una visita para animar, para aconsejar. Gracias por la disposición que tú pones en el corazón de cada persona, Señor.
Gracias por personas fieles en coinonía. Gracias porque tenemos ejemplos de personas con fidelidad para amarte, para obedecerte y para servirte. Que sigamos desarrollando, Señor, también virtudes, la fe, la esperanza, el amor. Pero también que sigamos desarrollando características como las que vimos hoy. La acción de gracias, la fidelidad a ti y también creciendo en relaciones fuertes los unos para con los otros, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,